Esta es una cápsula informativa Radio Live. ¿Cómo surgieron los videojuegos? 12 curiosos datos. 1. El primer juego electrónico es más viejo de lo que te imaginas. Se inventó en 1947 y tenía el pegajoso nombre de dispositivo de diversión de tubos de rayos catódicos. Era un osciloscopio modificado para jugar a lanzar misiles. El ancestro de Angry Birds. No es considerado propiamente un videojuego porque era análogo, no digital y no usaba computadoras. 2. El primer videojuego que se desarrolló lo hizo el famoso Alan Turing en 1948. Era un simulador de ajedrez, pero el programa era demasiado complejo para las computadoras de ese entonces. Todo el código se quedó en papel. 3. Si el ajedrez era muy complejo, se podrían adaptar otros juegos que no lo eran tanto. En 1950 se hizo público, ahora sí, el primer videojuego. Una computadora de 4 metros de altura que prendía y apagaba foquitos y solo sabía jugar gato o 3 en línea. 4. En 1962, las computadoras ya eran usadas en las universidades norteamericanas. En el MIT se desarrolló Space War, donde 2 navecitas luchaban contra la gravedad y se disparaban. Fue el primer juego que hacía uso de una computadora conectada a un monitor. 5. La primera maquinita o videojuego de arcade data de 1971 y se llamó Computer Space, con un juego similar a Space War. Un descendiente famoso de estos juegos fue Asteroids. 6. La primera consola casera de videojuegos fue la Magnavox Odyssey, lanzada en 1972. Sus juegos eran más como juegos de mesa que se jugaban con la ayuda de la televisión. Incluía dados, fichas, tarjetas, instrucciones y varios juegos, entre ellos tenis, que inspiraría la creación de Pong. 7. En 1972 surgió Pong. Me gusta decir Pong, un simulador de arcade de tenis de mesa que tuvo un inmenso éxito comercial. Este éxito impulsó el desarrollo de una de las empresas más famosas, Atari. Pong fue clonado por muchas otras compañías hasta que el mercado se saturó. Atari buscó la manera de diversificar sus juegos, lo que dio origen a la popularísima consola Atari 2600. 8. En 1983, debido a la gran cantidad de consolas compitiendo y la falta de control de calidad de los videojuegos, el mercado norteamericano de videojuegos casi desaparece. Un ejemplo de este crash de los videojuegos es el infame juego de Atari de E.T. el extraterrestre, una adaptación de la famosa película. Era casi imposible de jugarse o de entenderse. Fue tal su fracaso que la empresa tuvo que recoger más de 700,000 cartuchos que no se vendieron y enterrarlos en el desierto. 9. Sin embargo, los mercados europeo y japonés seguían activos y con la introducción del NES de Nintendo al mercado americano logró revitalizarse. 10. La compañía Nintendo fue fundada en el siglo XIX. Originalmente producía cartas Hanafuda, un juego de cartas ilustradas desarrollado en Japón para reemplazar las barajas occidentales que habían sido prohibidas por el shogunato. Fue hasta los años 70 que Nintendo incursionó en el mercado de los videojuegos. 11. Cuando Nintendo creó Donkey Kong, la idea original era usar a los personajes de Popeye, pero no consiguieron la licencia, por lo que su creador decidió inventar personajes originales basados en el concepto de King Kong. Cuando el juego se volvió popular, Universal, el estudio que hizo la película de King Kong, los demandó, pero Universal no tenía los derechos de King Kong, por lo que Nintendo ganó el caso. Por cierto, el monito de bigote que sale ahí originalmente no tenía nombre. Su creador le quiso llamar Mr. Video o Jumpman, pero cuando las maquinitas de Donkey Kong llegaron a América, le pusieron el nombre de Mario, pues se parecía al señor que le rentaba las bodegas a Nintendo, Mario Segale. 12. El primer videojuego en ser jugado en el espacio fue Tetris. Lo jugó el cosmonauta ruso Alexander A. Serebrov en un Game Boy en 1993.
cápsulas las encuentras en Curiosamente. Busca el canal en YouTube y no te despegues de Radio Live.